Bon. Alors, c'est bon là, l'écran et tout? Sí. Pero será mejor que me pongo así de este... Sí. ¿No te importa de este lado? Okay. Está perfecto. Attention au fil. Bon, yo he hecho esta charla, hay 2 días en Estella y alors, las dependencias de Roncesvalles en el norte de los Pirineos y más allá. Muchas gracias por su invitación y por poner de relieve nuestra asociación, Amigos del Camino de Santiago de Pirineos Atlánticos, que con su sede y lugar de acogida de San Juan de Puerto, vive en conectada con Roncesvalles. El tema es muy vasto y no seré exhaustivo. Antes, si yo me gusta mucho a Roncesvalles, es la falta de este hombre que está aquí. Que usted, voilà, Navarro, sí. Le he muy bien conocido, he hecho la etapa de San Juan de Puerto muchas veces y también de Sempalé con él. Sí, estaba un amigo, me ha enseñado mucho sobre Roncesvalles. Y tengo un gran artículo en francés sobre la historia de Roncesvalles que él ha escrito. Sí, y también conocemos esta imagen. Y otra cosa personal, yo cuando era niño estaba en una pequeña casa de un pueblo y cerca de ese pueblo había esta antigua iglesia que estaba después una finca. Y mi abuelo, que estaba un historiador del Béarn, estaba a la frontera en el Béarn y la Barra Navarra, me habló de eso. Me dice esta historia que se pasa al siglo XIII, al empiezo del siglo XIII. Me dice, es el señor curado del pueblo cerca de nosotros. Y el arcángel Gabriel viene una noche y le dice, Padre, hay 3 peregrinos que un bandido ha matado y los cuerpos son cerca de un lago. Hay que tomarle y dar funeraria cristiana. Estaba muy importante a esta época de tener funeraria cristiana porque estaba la verdad, el verdad nautismo al cielo. Sí. Y es este. Y después le hace, y 3 días después el arcángel Gabriel viene de nuevo y le dice, levanta, señor cura, hay que construir un priorato, un refugio por los peregrinos. Y le hace, y estaba eso que dirá, antes había el hospital que es destruido ahora, pero he entendido eso cuando tenía 10 años. Y vamos a la charla. Las fuentes históricas. Alors, el hombre que estaba también un amigo de Javier Navarro es el doctor Urruti Beti. Fui su alumno. Es un médico de Sempalé. Él que ha escrito este libro hay 30 o 40 años, producido para el príncipe de Viana. Hizo casas hospitalarias, 10 siglos de historia en ultrapuertos. Y voy a hablar, muchas fuentes es de su trabajo. Y también el archivo de la Real Colegiata y también ese es el libro de la historia de Roncesvalles, donde se habla muy bien del becerro de Roncesvalles y también archivos departamentales de Pirineos Atlánticos que concernan a Roncesvalles, Rey dos Sangras, sí, sobre un juicio. Y también que viene de la Colegiata de Roncesvalles en Francia en 1620 y 1621. Y también es el mejor. Es un gran trabajo de 2 canónigos de Bayona que le hacen en 1920 y han estudiado un juicio que se ha pasado al siglo XIV entre Roncesvalles y el obispado de Bayona. Porque el obispado de Bayona, a esta época, se va hasta Ibañeta,
todo el lado de los Pirineos que estaban al Atlántico estaba, y también a Fontarrabia, y también a Belate, estaba del obispo de Bayona. Y también había 10 más y, de Roncesvalles, y no estaba de acuerdo, y se hace un juicio al siglo XIV, y este juicio, los canónigos, es este que es normalmente en la biblioteca, es el pergamino, donde hay todas las escrituras de este juicio. Alors, también hay 13 escrituras que van a producir los canónigos y nos dan muy bien la historia de ce que pasa en la montaña al siglo XIII por este juicio. También he utilizado el reportaje de Francia y una mapa del siglo XVIII que es muy conocida de Cassini, que es muy bien hecha y conocida en Francia, y también algunas exploraciones sobre el terreno y el teléfono también. Las posesiones de la Colegiata de Roncesvalles tienen 4 metas. La recuperación y fortalecimiento del sistema de acogida en los puertos de Cid, iniciado en el siglo XI por la abadía de Leyre. La organización de una red de encomienda para el suministro de alimento. Algunas de esas fundaciones tienen hospitales destinados a recibir a los pobres, los enfermos y los peregrinos y viajeros indigentes. El patrocinio de iglesia y parroquias para nombrar al sacerdote, establecer la función pastoral y recolectar los diezmos. El final del siglo XI fue la época de las abadías benedictinas influenciada por Cluny con la entrada del rito romano en España. Había que organizar los pasos por los Pirineos. Empieza entre Béarn y Aragón con la Colegiata de Santa Cristina de Somport, muy bien conocida en el Codex. Aquí lo que deja solamente de Santa Cristina es la iglesia muy pequeña, porque todo estaba muy pequeño a esa época. Pedro de Marca, el gran historiador del Béarn, dice que antes de los canónigos regulares de Santa Cristina había un priorato benedictino. Empezó al siglo XI, son los benedictinos de aquí de San Juan de la Peña y también de Biel, que se ocupan probablemente, no tenemos muchas fuentes, pero de Santa Cristina. Y después, al siglo XII, son los canónigos regulares de cada parte y aquí también. Y las mismas cosas va a hacerse al mismo tiempo la abadía real de Leyre. Leyre va a hacer la misma cosa en los puertos de Sisa. Y él trabaja con el rey para mejorar el paso del norte hacia Navarra, tanto más cuanto que en aquella época los valles de Sisa y Bagorí pertenecían al rey de Navarra. Ya Ultrapuerto empieza al final, al empiezo, pero no tenemos texto de eso, entre el siglo XI y XII. Aquí la operación de Leyre, San Salvador de Leyre, no había yesa hasta ahora, y da dinero por San Salvador de Ibañeta y también San Vicente de Sisa, que estaba junto a un pueblo que se llama ahora San Miguel, y los dos son rutos de San Juan de Puerto. A esta época, San Juan de Puerto no existe. Aquí la iglesia, como estaba al siglo XIX en Ibañeta, y el texto de Sancho del Peñalén, que da Salvador de Ibañeta y sus dependencias a los monasterios de Leyre, es el rey que le hace. Y aquí, todavía en la mapa del siglo XVIII, San Vicente, cerca de San Miguel, de Pie de Puerto, se dice también de Pie de Puerto a esta época. No sé por qué hay un problema, hay imágenes que no pasan. En mi ordenador sí, y là no. Bon. Aquí sobre el plan del siglo XIX
también la vieja iglesia de San Miguel y las ruinas de San Vicente. Conocemos la situación de este lugar 100 años después, en 1189, gracias a un proceso judicial del siglo XIV. Es lo que he dicho ya. Este es el juicio, voilà. En este juicio, los canónigos de Roncesvalles producen 3 escrituras para defenderse de una demanda presentada con ellos en el siglo XIV por el obispo de Bayona sobre el tema de los diezmos y el patrocinio de las iglesias y parroquias. Estos textos arrojan luz sobre lo sucedido durante los siglos precedentes, el siglo XIII y antes el siglo XII. La primera escritura reveló la situación de San Miguel en 1189. La iglesia y el hospital de San Vicente ya no pertenecen a la abadía de Leyre, se unen a la iglesia de San Miguel y se integran a Santiago de Compostela. Los hermanos del hospital hicieron votos idénticos a los de la Orden de San Juan de Jerusalén y, llevando la insignia de Santiago, tenían que obedecer al representante del Cabildo de Compostela en Gascuña. Santiago había muchas posesiones en Gascuña en esa época, que es probablemente por lo que el pueblo de San Miguel, llamado Burgos Real, es particularmente honorado en el Codex Calixtinus. El Codex Calixtinus que menciona 14 veces el puerto de Sisa. Aquí la edición de Galicia y hay un índice toponímico muy interesante y hay 6 sur puerto, aquí 6 puerto de, ¿sí? Y si hacemos el nombre, si dejamos sobre el lado los lugares sobre todo cristianos, los lugares solamente geográficos como Galicia, España, viene en 14 posición, hay en 13 posición, Puerto de Cis con 14 referencias. Y es posible que es porque estaban los canónigos de Compostela, estaban en San Miguel, que hablan mucho de eso y también de los vascos y todo, y dan palabras en latín y euskara y todo eso. Y que hay en el Codex Calixtinus dice que desde el puerto de Cis se cuentan 13 jornadas hasta Santiago. La primera es desde el Villa de San Miguel, que está al pie del puerto de Cis, hacia Gascuña, hasta Biscarret y está corta. Es la primera de las 13 etapas del Codex. Sí, también se habla de 22 milagros en el Codex Calixtinus, 22 milagros de Santiago, y hay uno que se pasa cerca de San Miguel. Se llama de 30 de Lorences y del muerto a quien el apóstol llevó en una noche desde los puertos de Sisa hasta su monasterio. No es una resurrección, pero va a ser una sepultura cristiana Santiago y es bien. Sí. Y la noche siguiente velo junto a él en la aldea de San Miguel al pie del puerto de Cis. Es el texto del Codex. Como la Colegiata Santa María de Roncesvalles va a recuperar y fortalecer el sistema de acogida en los puertos de Sisa. El primer acto de extensión al norte le vemos en el B0. ¿Sí? Hay una publicación del B0 y todos los actos del B0 están referenciados. El primer acto de extensión al norte de los Pirineos tiene lugar en la última década del siglo XII. Sabemos por la escritura 382 del B0 de Roncesvalles que Aznar de Sada, uno de los ricos hombres de Navarra, empeña al pueblo de Saro a la Real Colegiata contra 1000 sueldos de moneda morlanés. Morlanés estaba la capital del Béarn a esta época. Aquí la iglesia actual, San Martín de Saro, y sobre la mapa del siglo XVIII, Saro. Aquí cerca de San Puerto y San Miguel, aquí. La escritura 47 del B0 nos dice que en 1201 el obispo de Bayona y el cardenal de Santiago
dieron licencias al prior y monasterio de Roncesvalles de hacer una iglesia en el hospital de San Miguel junto a San Juan Piedepuerto, con licencia de poner sacramentos y enterarse en todas las personas del dicho monasterio. Es un viejo castellano, del dicho monasterio, porque el becerro fue traducido en romance viejo castellano, pero porque para allá pasen. Y yo pienso que hacer no quiere decir construir, quiere decir utilizar, operar la iglesia. Sí, aquí Saro y San Miguel, que ahora son juntos. La segunda escritura producida en el juicio del siglo XIV habla de un intercambio de dos propiedades entre el obispo de Compostela y Roncesvalles el 10 de julio 1246. ¿Qué hacen? Compostela da la iglesia de San Vicente de Sisa, situada cerca de San Miguel el Viejo, en la Barra Navarra, con su hospital y todas sus pertenencias, a cambio de Santa María de San Salvador de Lemos, cerca de Monforte, en el diócesis de Lugo, en Galicia, con todas sus posesiones y derechos que integra Roncesvalles al arzobispo. Y el texto también nos dice que la iglesia gallega había sido donado a Roncesvalles por el rey Alfonso IX de León, que no tenemos la fecha, pero son las fechas del reino de este rey. Las investigaciones geográficas muestran que de hecho existe en Galicia una parroquia del municipio de Monforte llamada oficialmente Santa María de Rosavales. ¿Y qué pasa por aquí? Pasa el famoso Camino del Invierno. El Camino del Invierno es el trazado jacobeo que une Ponferrada con Santiago de Compostela, pasando por el valle del río Sil, la Ribera Sacra y Monforte de Lemos, con viñas con muy buen viño, que se trabajaban de pie porque no puede poner máquinas, es muy... Sí. Se trata de una gran variedad meridional del camino francés que evita las cumbres del Cebreiro y que por tanto resulta más accesible en invierno, como ya conocían los peregrinos medievales. Aquí es la famosa iglesia. Yo fui a verla, a encontrar los vecinos que se ocupan de la iglesia, la han restaurado y son sabían más o menos que el apellido depende de Roncesvalles, pero no sabían que después va a depender de Santiago. Porque antes los canónigos que habían estudiado eso, no había internet a esta época. Y con internet te puedo decir a ellos que estaban también unas dependencias de Compostela. Y le interesa mucho porque quiere desarrollar el Camino de Santiago por allá. Un argumento que refuerza la idea de una ruta secundaria de peregrinación a través de Monforte de Lemos es el hecho de que Santa María de Salvador, hoy Santa María de Roncesvalles, perteneció a Roncesvalles y luego a Santiago a partir del 10 de julio 1246. Pero la Inquisición de San Miguel por Roncesvalles no fue maravillosa, porque a esta época el paso por el pueblo de San Miguel pierde su importancia, compitiendo con la ciudad de San Juan Piedepuerto, que se desarrolla al pie del Castillo Real de Navarra. En la quinta escritura producida en el juicio, la iglesia de San Martín de Saro, San Vicente y San Miguel están descritas como pobres y modestas. 7 años con el intercambio con Galicia fueron reunidos por el obispo de Bayona a petición del prior de Roncesvalles en 1253 y en 1254. Un canónigo de Roncesvalles estuvo allí nombrado párroco. Aquí juntadas 3 iglesias, Saro y las 2 San Vicente y San Miguel de San Miguel. Y después, 30 años más, después, en 1285, el obispo de Bayona, Domingo de Bars, con el acuerdo de Roncesvalles, une como toda la iglesia San Martín de Saro, San Vicente de Sisa,
San Miguel y dos nuevas iglesias donde se habla. Hay también una iglesia de San Bartolomeo, que ahora está desaparecida, y también en el Camino Alto, Santa María Magdalena de Horizon. Había también, no dirá casi nada de eso. Aquí, todo el dispositivo, San Martín de Saros, San Miguel, San Vicente, San Bartolomeo y Santa Magdalena de Horizonte. Roncesvalles dice, la iglesia de San Bartolomeo, ¿por qué? Porque como la ocupación de los peregrinos y los pobres ha dejado, ahora se hace en San Pedro de Puerto, van a hacer en San Miguel una encomienda San Miguel, es decir, una gran explotación de productos agrícolas con la construcción de la nueva iglesia de San Bartolomeo, con un hospital llamado, tampoco un hospital, Arbeleña, con también molinos. San Miguel se dice Eralaré, el sitio donde hay los molinos, en Euskara. Y sobre una foto aquí lo que dirá de la antigua iglesia San Vicente, la antigua del pueblo de San Miguel, son desaparecidas las dos. Aquí hay solamente el cementerio. Y aquí hay la nueva iglesia del siglo XX que fue reconstruida casi sobre el sitio de la antigua iglesia San Bartolomeo. Y aquí existe todavía el hospital. Es esta casa que tienen sobre el lintel las dos cruces de Roncesvalles. Aquí la mapa es la misma cosa con también Santa María de Magdalena de Horizon aquí. No sé por qué pasa. Hay algunas fotos que no quieren. El mismo documento muestra el oratorio de Santa María Magdalena de Horizon, un pequeño prioritario hospital establecido en el camino de Cresta, que se convertirá después, son los premonteses que estaban aquí, y que es al siglo XVIII-XIX, hay una peregrinación a Santa Magdalena en este sitio, después de la Virgen de Horizon y del refugio de Horizon. Roncesvalles en Valcarlos. También el Codex Calistino se dice, cerca de esta misma montaña, en el norte hay un valle llamado Valle de Carlos. Por él pasan todavía muchos peregrinos en su camino a Santiago que no quieren subir la montaña. Y aquí hay la antigua posesión de Leire y Bañeta, y también Gorosgaray, avec la iglesia San Tomás, que ha totalmente desaparecida, y a Baró, en Lusaide, San Juan de Urusqueta. La escritura 6 y 7 de 1271 y 1273, presentadas por Roncesvalles en el dicho juicio, son una rebarre por parte de la Abadía de Leire al Hospital de Roncesvalles de las casas, iglesias y hospitales del Somport, San Salvador de Ibañeta, Irosqueta y Gorosgaray, con todos sus derechos y dependencias, por el precio de 3.000 monedas de oros. Hay una explicación de ese, es que Leire va a cambiar de regla, de nuevo vuelve a la ley, la verdadera ley de San Benito, y van a ser cistercianes. Antes estaba solamente benedictanos. Es exactamente a la misma época. Y aquí son los canónigos que trabajan. Aquí el Valcarlos, Roncesvalles, San Salvador de Ibañeta, Gorosgaray con la capilla de San Tomás, totalmente desaparecida, San Juan de Irosqueta, y San Juan de Irosqueta estaba la iglesia de esta época de Lusaide de Valcarlos, y también había las gentes de Lusaide, las gentes de Ondarola y también Ernegui. No había iglesia en Ernegui, la iglesia de Ernegui es del siglo XVI. Aquí, Lusaide de Valcarlos, Ondarola y Ernegui aquí.
Dera en Valcarlos una casa que es un recuerdo de San Juan de Irosqueta, aquí sobre un dibujo sobre las casas de Valcarlos. Y aquí había la foto, pero no sé por qué parece. Est-ce que je la vois sur mon ordinateur? Ah non, là non. Mes photos passent pas là. Estas fotos no andan aquí. Estaba la foto actual. Las encomiendas. Va a desarrollar muchas encomiendas en el norte de los Pirineos. Le hacen por un papel principalmente agrícola. Transhumancias, vacas, ovejas con sus quesos, cultivo de mirro, avena, centeno, molino, bosque donde pastan los cerdos en busca de belota y castañas, salmón de los ríos, nieve y los gabes, y manzanas más que vino. En Francia ahora se dice que son Roncesvalles que ha hecho el vino de Irulegui, pero yo creo que no he encontrado nunca texto que le dice. Yo creo que es una idea de publicidad de ahora. Es posible porque Irulegui fue una dependencia de Roncesvalles, pero le dice que estaba así al siglo XI. Al siglo XI Roncesvalles no existe y no importa. Segundo meta, repoblación y colonos para el fenómeno de repoblación y papel pastoral y derecho de presentación de clérigo a la iglesia parroquial, también diezmos de la parroquia y de otros cercas y los impuestos sobre las tierras recién desbordadas. Este impuesto le encontramos mucho en los textos. Cuando se cultiva una nueva tierra hay que pagar, sí. Hay que pagar al cielo. Asistencia a los peregrinos, a los pobres y a los enfermos, pero estos eran llevados a la casa madre a caballo. Eran administradas por un comendor. Alors, aquí este dibujo son los estatutos del siglo XIV de Roncesvalles. ¿Qué dicen esos estatutos? Que había un territorio privilegiado limitando por dos líneas, una que iba de Logroño a Tudela en el sur y otra que iba de Bayona a Salvatierra del norte, aquí. Y en esta zona que iba de hecho, es el texto de los estatutos, es la zona que iba hecho desde el Obra hasta los Gabes, el Ebro hasta los Gabes, pirenaicos y que correspondían en su conjunto al reino de Navarra. Cuando se debía celebrar la elección del futuro prior de Roncesvalles, solo estaban convocados los hermanos comendadores que residían entre los Gabes y el Ebro. La vestimenta de los clérigos y lego del orden está regulada en el mismo territorio de Salvatierra a Logroño. También tenía que poner el mismo vestido. Las encomiendas de ultrapuertos. Había esas, alors la de, je vois mal, la de Busunaritz. Aquí había la foto. Bueno. Aquí otra. En Bonloc. En Bonloc es muy interesante porque también hay un fenómeno de repoblación. Además de su función económica, esta encomienda también ayudaron a mantener la población y contribuyeron al fenómeno de la repoblación con las instalaciones de verdaderos colonos. Este movimiento es claramente visible en Bonloc, antigua posesión de Compostela, que se convirtió al siglo XIII en la encomienda a Nuestra Señora de Bonloc, dedicada a la Virgen de Roncesvalles. Aquí la foto ha pasado bien de Bonloc y se ve que en este pueblo, los pueblos de nuestro lado del País Vasco, hay 4 o 5 casas cerca de la iglesia y todas las otras son fuera. Y aquí se ven que no es hay muchas casas porque estaba una calendaria, estaban las casas de los colones.
25 colones disfrutan ahí de una casa y un terreno que no se le podía quitar en vida. A cambio, estaban obligados a cultivar con su familia las tierras del comendador, a mantener el foso de su molino, a recorrer sus manzanas, a cortar el helecho en invierno y a preparar las pilares de sus viñas. Estaban obligados a moler su propio grano en su molino. En Navidad proporcionaron una gallina o un capón al comendador. La de Vidaray es la sola que es románica, con vestigios románicas. La de Astoricia, en Escara. También hemos encontrado cerca de hay un molino, hay que queda, estaba muy importante y muy bien documentado. Y hay las estelas funerarias del comendador aquí. También Moncosay. Moncosay estaba muy interesante porque estaba al final, se dice que estaba al final, enlaza en francés, es este pueblo y es en la dirección de Valcarlos. Se dice que también pertenece a Valcarlos. Y hay una leyenda que se dice también hay un siglo que durante la batalla de Roncesvalles, Carlomagno fue esperando a Roland en esta casa. Y cuando ha entendido no sé cómo se llama, el sonido del coro, Carlomagno tiene lágrima de sangre que le cae. Sí. Después al norte, Hospital Nau de Arranco, hay todavía esta magnífica casa. Y muy importante también es Urdiarbe. Urdiarbe es en Zuberoa, en Sul, en francés, y hay una iglesia un poco románica también, y estaba muy importante por Roncesvalles. Y también tenía documentos de 1479 de la mano del comendador Pedro de San Juan, cuenta los ingresos de la encomienda que también incluía los diezmos de las parroquias vecinas de Urdiarbe. 40 concas de trigo, poco más o menos, 80 o 90 concas de miro, 130 concas de sidra, 3 o 4 concas de ordio, y no hay vino, y hay solamente sidra. ¿Sí? Una 50, había bastante vino aquí a Navarra. ¿Sí? Una 50 de cordero, 15 o 20 colchones, 75 libros de lana, 20 chicos o grandes chicos, yo creo que quiere decir pequeños quesos, ¿no? Chicos. Hay palabra chicos. 20 chicos o grandes quesos más o menos, 80 libras de lino, 1 libra y medio de cera para las candelas. Muy importante también. Apunta una costumbre local. Cuando muera algún parroquiano de la dicha iglesia de San Miguel de Urdiarbe, suelen dar por cada hombre un cornero, y cuando muere alguna mujer, una overa. Y esto suelen dar así lo que algo tienen a los pobres, suelen dar solamente una gallina, y de estas gallinas, de 2 la una, siempre por el rector. El papel religioso y pastoral, también muy importante. Normalmente hay una foto con todas las iglesias que estaban dependientes de... No entiendo porque en Estella andando muy bien. El papel religioso, voilà, hay todas, había muchos, San Juan de Puerto, y aquí, por ejemplo, es el de Asparén, con ese texto, Sancho Prior y Ministerio de los Pobres del Hospital Santa María de Roncesvalles y el convento reunido en capítulo a repique de campana, actuando en verdaderos patronos de la Iglesia San Juan de Asparén, dan a poder para presentar Pedro Arnaud de San Juan, canónigo de Roncesvalles, a la parroquia vacante de Asparén y pedir su admisión y su institución por el obispo de Bayona. El futuro de las dependencias de este territorio privilegiado. En el siglo XVII, con las tensiones políticas y las guerras entre Francia y España, los bienes de los dos protagonistas fueron confiscados
y luego devueltos y distribuidos de nuevo a ambos lados de una frontera muy discuada. Estas rivalidades provocaron numerosas investigaciones y conferencias organizadas a menudo de Arnegui. Aquí había un dibujo del antiguo puente de Arnegui. Se dice que así, el 30 de julio de 1700, se reunirán los representantes del rey de España con los emisarios franceses en una tienda instalada en el centro del puente del pueblo de Arnegui sobre el río de Valcarlos. Había una línea dibujada en el medio de la tienda que también estaba en el medio del río separando las dos coronas. Es el final de las dos navarras. En 1656 se construyó una iglesia en Arnegui, pero los habitantes de Ondarola siguieron siendo fieles a San Juan de Rosqueta, que se convirtió después en Santiago de Valcarlos. Ahora es Santiago de Valcarlos. Sí, aquí la foto. Finalmente, estas posesiones fueron enarenadas a los estados en Francia durante la Revolución Francesa en 1790 y en el Valcarlos durante la demortización en 1834. Las dependencias más allá del norte de los Pirineos. Una leyenda tradicional afirma que el prior de Roncesvalles, de camino a Roma, podía dormir en su casa todas las noches. Un documento de los archivos de los Pirineos Atlánticos demuestra que hacia 1450 había un administrador de los bienes de la Royauté en Saintes, Poitiers, Maillezais, Lucin, Angoulême y en Bretaña. Aquí es el texto que dice eso. Y aquí vamos a ver solamente los sitios que son muy bien documentados. Hay algunos, no tenemos solamente el apellido, pero no otro. Aquí, Saint-Martin. Saint-Martin estaba una posesión de Roncesvalles muy importante, que ella tiene también otras dependencias. Y tenía también una casa en Toulouse. Es muy bien documentado. Hay muchas cosas en Francia escritas sobre Saint-Martin. El hospital de Roncesvalles, la encuendomería de Saint-Martin, sus orígenes, sus bienes, sus procesos. Conocemos toda la historia de Saint-Martin. Y aquí, sobre la mapa, he encontrado solamente en Saint-Martin, en el pueblo no hay nada. Pero cerca del pueblo hay esta finca que se llama, sobre la mapa, Roncevaux en francés. Y también es una gran finca. Hay nada ahora. Había probablemente muchas cosas de agricultura, pero ahora no hay nada. Tenía la foto, discúlpeme. Alors, y también aquí había la foto de la Virgen de Roncesvalles. Porque Clara Fernández Larrea dice que la estudiada y detrás de la Virgen hay eso, it fieri tol ad o. Y dice que falta fecit y honorem. Y que probablemente Tol estaba como se escribía a esta época, Toulouse. Y probablemente piensa que la Virgen de Roncesvalles fue construida en Toulouse. Y hay explicaciones porque los canónigos estaban muy importantes cerca de Toulouse. Y conocen probablemente a mucha gente. En 1631, Saint-Cyrnien de Toulouse y la abadía de Roncesvalles acordaron una permuta, va a ser una permuta, entre San Saturnino de Artarona y esta encomienda de Saint-Martin. Voilà. Aquí, en Artarona, sobre Lintel, hay el martirio de San Saturnino, que fue, este martirio se fue en Toulouse. Aquí
En Saturnino se dice en francés Saint-Cernin, es la gran iglesia románica de Toulouse. Otro sitio muy importante por Roncesvalles, Villefranche-sur-Saône, Vilafranca-sur-Saône. Es un poco más alto que la gran ciudad de Lyon en Francia. Y también hay todavía una calle que se llama Rue Roncevaux. Y sobre la mapa del siglo XVIII podemos ver también Roncevaux. Es muy documentada. Hay muchos textos que dirán de eso y sabemos qué se pasaba. Se dice al principio del siglo XIII, los canónigos de Roncesvalles fueron llamados para restaurar el hospital local situado fuera de las murallas de la ciudad para los pobres y enfermos y para los peregrinos. El lugar se convirtió rápidamente en un gran éxito compitiendo con la parroquia de Villefranche. El obispo resolvió, el lugar, la misa de los canónigos de Roncesvalles tiene muy éxito y todas las gentes quieren ir a esta misa. Y los antiguos curas de Villefranche no lo quieren. Y el obispo dice que no puede empezar la misa, que cuando la misa de la iglesia principal está llegada al evangelio. Los canónigos regulares dependían, según los estatutos, directamente de Roncesvalles, cuya firma de prior se encuentra en numerosos documentos. Roncesvalles recibía ahí no solo a los pobres y enfermos de la ciudad, sino también a los huéspedes de paso, a los niños abandonados y en tiempo de epidemia al desbordamiento de los hospitales de la ciudad y a los de los apestados. Eran, como en la mayoría de estas dependencias, un máximo de solamente quieren que no había más de 7 canónigos. A esta época puede encontrar fácilmente los canónigos, pero no más de 7 por guardar una gran parte de las subvenciones del hospital para los pobres. Y desaparecieron con la guerra de religión en el siglo XVI. Aquí, en la ciudad cerca de la ciudad de La Rochelle, es una pintura de este pueblo del siglo XVII. Y también aquí, sobre la mapa cerca de La Rochelle, hay un sitio que se llama Roncevaux. Y dirá eso, aquí, carretera de Roncevaux, hay una piscina ahora. Aquí también. Otro sitio, otra dependencia muy importante, probablemente Montpellier. Y a Montpellier, la catedral de Montpellier no estaba en Montpellier a esta época, estaba un poco más al sur, casi en una isla, todavía es una isla, es fenomenal de ver eso. Sí. Y tenemos de eso solamente el cartulario de la catedral de Maguelone, se llama Maguelone, la catedral de Maguelone, estaba la catedral de Montpellier. Y dice que en 1250 que en Montpellier hay la casa del hospital de Roncesvalles cerca de un camino conocido como Camino de Santiago. Ya no queda rastros de esta casa, pero los documentos de Villefranche-sur-Saône nos dicen que la encomienda de Montpellier estaba adscrita a Roncesvalles. Aquí es lo que se ve en el museo, ¿sí? Y Anne Le Turc, historiador de arte, ha estudiado el dicho tablero y dice que es el escudo, eso que hay detrás, el escudo de Montpellier. Y dice que, porque sabemos que en Montpellier se trata también mucho como en Limoges, en la fábrica del tipo de esmalta que decoran esta obra maestra. Es una posibilidad, es su opinión. Esto se habrá visto facilitado por la presencia de los canónigos de Roncesvalles en Montpellier. Sitios solamente míticos, hay sitios que son solamente míticos que he encontrado. Sí, aquí hay un castillo y aquí una finca que dependen de... Y aquí, carretera de Roncesvalles. Aquí el castillo. He encontrado el número de teléfono y he llamado a la propietaria y que me dice, sí, Roncevaux, porque su abuelo se llama Roland y es por eso que había
dado el apellido, es solamente mítico. Pero quiere decir una cosa, que el mítico de Roncesvalles y de Roland es muy importante al siglo XIX en Francia. También aquí, no le ve, había una foto de botellas de vino de Borgoña, del dominio de Roncesvalles. Y aquí la foto. Aquí la foto. Porque cerca de esta producción de vino, un vino muy caro de Borgoña, había una garganta y al siglo XIX el mito de Roncesvalles, muy importante en Francia, le llaman garganta de Roncesvalles. Y es por eso que la finca que hace el vino cerca ahora se llama finca de Roncesvalles. Y aquí podemos ver que en el siglo XIX en Francia la literatura, la música, es una ópera, hay muchas referencias. Un día podemos hacer una exposición, tengo muchas cosas de Roncesvalles en la literatura francesa, mucho después de la batalla. Sí. Y es muy de moda. Y todos los franceses conocen a Roncesvalles. Según Javier Ibarra, había cofradía de Roncesvalles también en otro país. En Colonia, en Alemania, Escocia, Irlanda, Portugal. El prior de Roncesvalles había una dependencia solamente del rey de Navarra y después del Papa. Sí. Y sin embargo, Londres y Bolonia son las sedes de dos establecimientos tan prestigiosos como olvidados. Londres. En Londres había una larga calle llamada Nuestra Señora de Roncesvalles, donde todas las casas llevaban la insignia de Roncesvalles, dice Hilario Sarasa, un escritor que ha escrito una historia de Roncesvalles, un canónigo. Alors, había también la foto del libro, discúlpeme, estaba según James Galloway, Santa María Roncesvalles, fundada en 1231 para asistir a los guerreros en su camino hacia el santuario de Eduardo el Confesor en la abadía de Westminster. Asistió a los pobres y a los enfermos durante 300 años. No estaba para ir a Santiago, a Westminster. Pero fue destruida por el rey Enrique, que hace la disolución de todos los monasterios en Inglaterra. Aquí también tengo un dibujo muy interesante de la iglesia de Roncesvalles en esta época. Está aquí. Había otra. Estaba una otra. Bolonia, la última, y la muy importante, porque Bolonia fue la universidad primera en Europa, la primera construida en Europa. Bolonia en Italia. Por último, mencionemos las dependencias más brillantes de Roncesvalles en tierras lejanas. Santa María della Mascarella en Bolonia, la parroquia donde en 1353 vivían los canónigos agustinos de Santa María de Roncesvalles. Vale. Hay que hablar en italiano, pero no sé mucho en castellano y menos en italiano. Aquí esta iglesia de Santa María de Mascarella de Bolonia, que existe todavía, pero los canónigos de Roncesvalles fueron muy agradables por Santo Domingo de Guzmán. Y Santo Domingo de Guzmán, al principio de su aventura espiritual, se alojó allí durante 3 años. Y todas las gentes, todos los italianos han olvidado Roncesvalles, que ha desaparecido por la imagen muy importante de Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador del orden de los prioradores. Voilà. En esta iglesia hay este fresco que representa Santo Domingo con todos sus rayes. Y es muy conocido en Italia. Pero el prestigio y el culto de Santo Domingo han oscurecido desgraciadamente la memoria de Roncesvalles en esta iglesia. Sin embargo, Pascual Tamborini, un historiador de Madrid que ha muerto ahora,
desenvolvió este recuerdo de la influencia intelectual de Roncesvalles a la Universidad de Bolonia, la más antigua de Europa, por la ayuda que prestó a los estudiantes que constituían a esa época una verdadera nación de Navarra en Bolonia, en la primera universidad de Europa. Aquí la biblioteca de la universidad. Voilà, y mi conclusión. En los siglos XIII y XIV, en una época de urbanización y de vínculos del reino de Navarra con toda Europa, los canónigos de Roncesvalles fueron llamados a crear y desarrollar instituciones hospitalarias cuyos escasos vestigios no deben ocultar su importancia. Y también la Real Collegiata ha tenido un papel importante en la estructuración religiosa, cultural, social y económica de la región cercanas. Y con la reciente renovación del Camino de Santiago, Roncesvalles recupera la dimensión europea e internacional que tuvo en el pasado. Sigue siendo, sin embargo, un elemento clave de la identidad de Navarra. Y tampoco no debemos olvidar que es el santuario mariano más importante de los Pirineos occidentales, cuya influencia se ha establecido desde hace mucho tiempo a ambos lados de los Pirineos. Muchas gracias. Discúlpeme por las fotos desaparecidas y ve que Roncesvalles había las manos muy largas, abiertas al norte. ¿Preguntas? ¿No? Bon. Muchas gracias de escucharme. Vamos a ver por la película, podemos